Muy bien, buenas tardes con todos nuevamente. El que les habla es el profesor Luis Aníbal Villar Vargas, maestro de personal social con la institución educativa Winners, quinto grado de primaria. En esta oportunidad vamos a trabajar el tema que aparece en pantalla, Constitución Política del Perú. Y voy a hacer la primera pregunta. ¿Qué cosa es la Constitución Política del Perú? A ver, ¿quién me responde? Esa va a ser la primera pregunta que voy a hacer. ¿Qué cosa es la Constitución Política? Génesis, te escucho. Profe, eso es cuando vas al gobierno y la institución política. Ya tiene que ver con el gobierno entonces, ¿no? Muy bien. A ver, te escucho, Junior Guayua. Profesor, Sí, se te escucho. proviene con las leyes, leyes. Tiene que ver con las leyes. Muy bien, Junior Sí, Guayua. Perfecto. de Cielo. derechos y deberes. Muy bien. Cielo, te escucho. También es conocida como la Carta Magna. Es la ley fundamental sobre la que se rige el derecho, la justicia y las normas del país. Muy bien, excelente, Cielo. Vamos a colocar por acá entonces la Carta Magna. ¿Ya? Entonces, profesor, me han dado muy buenos alcances sobre lo que es la Constitución Política del Perú. Excelente, ¿ah? Yo la verdad que los felicito. Son muy buenos estudiantes hasta el momento. Entonces, profesor, la Constitución Política está relacionado con el gobierno. La Constitución Política está relacionada con las leyes. La Constitución Política está relacionada con la Carta Magna. La verdad que los felicito. Muy buenas participaciones, chicos. Entonces, profesor, ¿qué cosa es la Constitución Política? Si usted nos pregunta. Bueno, eso lo vamos a ver acá. La Constitución Política y además vamos a ver por qué es importante. Antes de empezar con la sesión, voy a compartirles este pequeño video. Levanten su volumen para escucharlos. En el Perú, la Constitución es la norma de mayor jerarquía. Pero, ¿qué es y para qué sirve? En Enterarse, presentamos ¿qué es la Constitución? La Constitución peruana es el conjunto de reglas y principios, entre otros, de más alta jerarquía. Esta agrupa y regula los aspectos más básicos para que la sociedad peruana pueda funcionar y sienta las bases para la construcción del resto de normas. Así, en términos simples, cumple con dos funciones básicas. La primera es que establece los derechos fundamentales de los que goza todo ser humano en el Perú, y conectado con ello, qué garantías debe ofrecer el Estado para proteger esos derechos y permitir su cumplimiento. También trata sobre los deberes que debe cumplir todo ciudadano ligados a esos derechos fundamentales. La segunda función, y quizás la más importante, es que organiza al Estado peruano y fija limitaciones a sus poderes. Así, en esta segunda función se hace evidente algo llamado Estado de Derecho, es decir, que todos los peruanos, instituciones, funcionarios públicos y el Estado están sometidos a la Constitución y a las leyes vigentes. Más aún, en esta misma línea, la propia Constitución establece que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Esto, según el propio Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución en el Perú, hace referencia al llamado principio de legalidad. Es decir, los peruanos son libres y esa libertad puede ser solo limitada por la ley o la Constitución. Ningún funcionario, sin importar el cargo que tenga, ni el presidente, pueden transgredir esos derechos protegidos por la Constitución. Es así como poco a poco la Constitución va desarrollando los límites en la actuación pública y de los individuos, a través del principio de legalidad y la existencia del Estado de Derecho. Sin estos principios básicos, la Constitución no podría cumplir su función. La Constitución define al Estado peruano como un Estado democrático de derecho, cuya forma de gobierno es una república y establece así la separación de poderes. Para entender más sobre cómo se organiza el Estado peruano, puedes ver nuestro video dedicado a eso. La Constitución nos dice, así, cómo deben funcionar el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo,
y cómo deben actuar los funcionarios públicos. También fija las reglas generales para las elecciones. Las reglas más específicas, que no pueden contravenir la Constitución, se desarrollan en normas de menor jerarquía. La Constitución establece también qué participación debe tener el Estado en la economía y sus lineamientos generales. Establece que vivimos bajo una llamada economía social de mercado. Esto va acompañado de la libre competencia, la libertad de contratar, la defensa de la propiedad privada, entre otros. Adicionalmente, el Estado, por regla general, no puede hacer empresa, solo puede hacerlo subsidiariamente cuando haya un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional, solo autorizado por ley expresa. Ello significa que el Estado no puede, mañana, entrar a competir contra una empresa privada de manera antojadiza. Sin embargo, este conjunto de normas y principios ¿regula todos los aspectos de la vida de una persona? No, ello sería imposible. Y para desarrollar aspectos más específicos, existen normas de menor jerarquía, como las leyes, puedes conocer más de ellas en otro video, normas con rango de ley, entre otros. Todas las normas de menor rango deben respetar la Constitución. Adicionalmente, todas las acciones de los peruanos, incluyendo en la vida privada de las personas, deben respetar aquello que está establecido en la Constitución. No obstante, hay muchos aspectos de la Constitución que, al ser puestos en duda, deben ser interpretados. Para determinar cuál es la interpretación que prevalece, existe una institución autónoma llamada el Tribunal Constitucional. Puedes ver qué es el Tribunal Constitucional en otro de nuestros videos. Ahora, uno de los aspectos más importantes desarrollados por la Constitución son las llamadas garantías constitucionales. Las primeras 3 garantías permiten defender los derechos fundamentales de los individuos. Está el habeas corpus, que defiende la libertad individual, la acción de amparo, que protege derechos como la libertad de expresión, de reunión, el derecho a un debido proceso, entre otros, el habeas data, que protege el derecho a acceder a información pública y de autodeterminación informativa, es decir, el derecho al control de la información personal, y luego están las siguientes 3 garantías, que permiten proteger la primacía de la Constitución. Está la acción de inconstitucionalidad, que se presenta contra leyes y normas con rango de ley que transgreden la Constitución, la acción de cumplimiento, que procede contra autoridades que se nieguen a acatar una norma legal o un acto administrativo, y la acción popular, que procede contra reglamentos, normas administrativas o resoluciones de carácter general cuando contravengan la Constitución o la ley. Veremos en otro video más específicamente cada una de estas garantías. ¿Y cómo se modifica la Constitución? La Constitución solo puede ser modificada a través de una reforma constitucional. Si el presidente, o un grupo de congresistas, o el 0.3% de la población electoral del Perú propone una ley que modifica la Constitución, esta debe necesariamente ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso. Esto es, por más de la mitad del número legal de congresistas, es decir, por mínimo 66 votos. Luego, esa modificación debe ser ratificada por referéndum. Por otro lado, puede evitarse el referéndum solo si el Congreso aprueba en 2 legislaturas ordinarias sucesivas esta ley. En ambas votaciones, el respaldo debe superar los 2/3 del número legal de congresistas. Según la Constitución, cada legislatura ordinaria dura 120 días. Así, la Constitución es la base sobre la que todo el resto de normas recae y que está por encima del poder de cualquier funcionario o individuo. Por ello, su modificación pasa por un proceso más rígido que una ley ordinaria, para evitar que ésta pueda ser modificada de forma ligera. Si alguno de los poderes puede modificar la Constitución y cambiar las reglas a su antojo, la Constitución perdería su razón de ser. ¿Y tú? ¿Crees que en el Perú la Constitución es respetada? Si te gustó este video, apóyanos dando like
y suscribiéndote a nuestro canal. Muy bien, entonces el video nos ha hablado de lo que es la constitución política, de por qué es importante y de todo lo referente a esta norma suprema y conjunto de leyes como es la constitución política del Perú. Pero vamos a ir entendiendo el funcionamiento de la constitución para que ustedes puedan desde ahora, desde quinto año de primaria, hacerse una idea de lo que es la constitución y sobre todo cómo funciona. Nadie puede atentar contra ti, contra tu familia. Nadie puede obligarte a hacer lo que tú no deseas, porque para eso están tus derechos, pero también existen tus deberes. Tú como niño tienes derecho. Tus padres como adultos o como mayores de 18 años también tienen derechos. Y tú y tanto tus padres también poseen obligaciones. Entonces vamos a entender cómo funciona esto de la Constitución Política del Perú a partir de lo siguiente. Vamos a pasar por acá. Y tenemos Constitución Política del Perú, es conocida también como la ley fundamental, es decir, profesor, la norma más importante, justamente, ¿no? La ley fundamental de los estados modernos. Toda constitución política es una ley, pero no es cualquier ley, ¿ah? Es la más importante, es la suprema, es la fundamental de los estados modernos. Profesor Luis, siempre me han mencionado que la palabra Estado, Estado, Estado. Pero hasta ahora no tengo claro el concepto de Estado. Bueno, yo te puedo mencionar que el concepto de Estado está relacionado a las leyes y también a las instituciones. Por ejemplo, imagínate que estás caminando con tu mamá por la calle y de repente te roban. Ante un robo, ¿a quién acudimos? A la Policía Nacional. Es una institución que se encarga de qué, profesor? De velar por el desarrollo y por dirigir el desarrollo dentro de un estado. Profesor, si me siento mal, ¿a dónde voy? Al hospital o otra institución. Profesor, encargado de elaborar las leyes, el Poder Legislativo o otra institución. Profesor, ¿yo puedo hacer lo que me da la gana? No, puedes hacer lo que la ley te permite. Entonces, el Estado está formado por las leyes que regulan la conducta de una persona, pero también están formados por las instituciones que se encargan de dirigir el gobierno de una nación. Entonces, todos los estados, todos, tienen un documento importante que se llama Constitución, ley fundamental. Estas leyes fundamentales o esta norma suprema contiene ¿qué cosa, profesor? Contienen un conjunto de leyes, acuerdos o normas. Estas normas han sido elaboradas a partir del poder del pueblo. Estas normas no lo elabora uno porque se le ocurrió ayer, porque soñó, no. Estas normas representan la soberanía del pueblo. Entonces, una constitución contiene normas que hay que cumplir y también contiene derechos, ¿no? Todos los seres humanos que vivimos en ese territorio tenemos ciertos derechos que la ley nos brinda y nos ampara. Y también tenemos obligaciones o deberes que debemos cumplir dentro del marco del Estado de Derecho. Ahí está. Entonces, la Constitución política puede definirse como la ley fundamental, ahí está, la ley fundamental de todos los estados modernos, y esta ley fundamental contiene normas, derechos y deberes de todas las personas. Ahí está. ¿Qué más, profesor Luis? ¿Cuál es el origen de la Constitución Política del Perú? La actual Constitución Política del Perú, la actual, ¿ya? La actual Constitución Política del Perú, profesor, tiene su origen en el Congreso Constituyente Democrático. Cuando te pregunten a ti, la Constitución Política actual, ¿dónde tiene su origen? Tu respuesta es en el Congreso Constituyente Democrático. Profesor, ¿y Congreso Constituyente de qué? Vamos a hablar justamente de eso, mira. Del año 1993. En el año 1990 ingresó a gobernar el Perú Alberto Fujimori Fujimori. Se convirtió en presidente elegido por la mayoría de peruanos. Pero, unos años después, Alberto Fujimori, en el año 92, va a disolver el Congreso, argumentando que el Congreso era obstruccionista y que no le permitía hacer las reformas necesarias para el desarrollo del país. Entonces, en el año 1992, disuelve el Congreso y meses después, en el 93, se proclama, profesor, una constitución política.
La Constitución Política de 1993. Si te preguntan alguna vez, ¿la actual Constitución Política en qué año entró en vigencia? Tu respuesta es 1993. Y si te preguntan alguna vez, ¿la actual Constitución Política fue elaborada y fue promulgada durante el gobierno de quién? Del presidente Alberto Fujimori. Ahora, tú te debes estar preguntando, ¿quién se encarga de elaborar la Constitución? ¿El presidente? No. La Constitución Política del Perú, de los estados modernos, va a ser elaborada por el Congreso. El Congreso es el que se encarga de elaborar la Constitución Política. Los congresos que elaboran una constitución se llaman congresos constituyentes democráticos. Eso es lo que tú debes recordar. ¿Ya? Entonces, recapitulando, Constitución Política, ley fundamental de los estados modernos. Esta Constitución Política contiene normas que hay que cumplir, derechos que nos permiten ser considerados y deberes u obligaciones que también debemos seguir para mantener una adecuada convivencia. ¿Cuál es el origen de la Constitución Política? El año 1993, cuando se promulga. ¿Quién la promulga? El actual Congreso Constituyente Democrático. Ahí está entonces, ¿ya? Tener presente eso. Muy bien, seguimos con la explicación, ¿ya? No te preocupes. Formas de poder constituyente. Ahí está. Una forma de poder constituyente es la asamblea constituyente. Es decir, profesor, una constitución política puede ser elaborada por una asamblea constituyente, ahí está, pero, también puede ser elaborada por un congreso constituyente. Y en el caso del Perú, hemos tenido constituciones políticas a lo largo de nuestra historia que han sido elaboradas por asamblea constituyentes o también por congreso constituyentes. Vamos a conocer un poquito más de ello. Voy a pedir un voluntario para que lea fuerte y claro, para que se gane sus puntos. A ver, entonces vamos a pedirle a Génesis Jaxa, que está con la manito levantada. Génesis, vas a leer esta parte, asamblea constituyente. Fuerte y claro, Génesis, te escuchamos. Ya, profe, ¿dónde dice asamblea constituyente? Sí, de ahí. ¿El Congreso? Donde dice asamblea constituyente, luego lees qué es, lees todo eso, ¿ya? Todo esto de acá. Ya. Ya. A ver, dice representantes elegidos por sufragio con No, el objetivo. acá Génesis, asamblea Primero eso. constituyente. Claro que sí, eso de ahí. ¿Qué es? Representa libertamente elegidos con la misión exclusiva de dar una nueva constitución. ¿Qué es? Representa elegidos por su sufragio con el objetivo de elaborar constitución y aprobar otras leyes. Perfecto, Génesis. Muchas gracias. Te voy a colocar un puntito más. Profesor, en la historia del Perú hemos tenido momentos de una asamblea, pero también de un congreso. Si a ti te preguntan alguna vez, ¿cómo se puede elaborar una constitución política dentro de un Estado? La respuesta es, una constitución política dentro de un Estado se puede elaborar o por una asamblea constituyente o por un congreso constituyente, ¿ya? Repito, si te preguntan cómo se puede elaborar una constitución política dentro de un Estado, la respuesta es o por una asamblea o por un congreso. Ahora, si te dicen, ¿cuándo se ha elaborado una constitución política por una asamblea? En el año 1979. Y si te preguntan, ¿cuándo se elaboró una constitución política por un congreso? En el año 1993. Ahora, si te preguntan, ¿cuál es la diferencia entre una asamblea y un congreso? Para empezar, los dos son formas de poder constituyente, pero en una asamblea constituyente se eligen a representantes. Se van a elegir a representantes. Estos representantes pueden ser personas que tienen un vínculo importante con la política, que tienen una conducta intachable, etc., y que son elegidos de manera libre.
¿no? Son elegidos de manera libre y la única misión de ellos es dar una nueva constitución. Ellos elaboran una nueva constitución y luego dejan el cargo. ¿Ya? Recuerda, los asambleístas se reúnen y son elegidos de manera libre. ¿Ya? Es decir, profesor, las autoridades se eligen en base a qué? A personajes que tienen una conducta, una trayectoria ética. Y el único objetivo de los asambleístas es elaborar una constitución. Elaboran la constitución y luego la asamblea se disuelve. Eso pasó en 1979, después de la época en la que los militares gobernaron el Perú. El presidente de esa asamblea fue nada menos que Víctor Raúl Haya de la Torre, líder histórico del APRA. Ahora, un congreso constituyente es diferente. En un congreso constituyente se va a elegir a través del sufragio, ¿no? Se elige a través del sufragio con el objetivo de elaborar leyes y aprobar otras más. No solamente ellos se encargan de elaborar una constitución política, sino también pueden aprobar otras leyes más. Ahí está la gran diferencia entre asamblea y congreso constituyente. ¿Cuándo tuvimos el último gran congreso constituyente? En el año 1993. El presidente de ese congreso fue Jaime Yoshiyama. ¿Ya? Fue el presidente de ese congreso constituyente. Eso hay que tenerlo presente, mis estimados alumnos de la institución educativa Winners. Muy bien, vamos a seguir explicando sobre la Constitución Política del Perú. Constitución Política de Perú. Origen, en el año 1993 se promulga esa constitución, pero antes, un año antes, se dio un autogolpe, lo dio el presidente Fujimori. En ese año se instaló un gobierno de emergencia, así llamó Fujimori a ese gobierno, que se encargaba, según Fujimori, de reconstruir la nación. Él decía que el actual Congreso era obstruccionista, que no lo representaba, que no presentaba garantías para desarrollar un adecuado gobierno, ¿no? Ahí está entonces. ¿Cuál fue el objetivo de esto? Bueno, el objetivo de este golpe de Estado fue neutralizar sus opositores políticos. Ahí está. Fujimori disuelve el Congreso, aquel 5 de abril. Profesor Luis, yo escucho por ahí que dicen autogolpe. ¿Por qué? Porque Fujimori disolvió el Congreso, pues, por eso se llama autogolpe. 5 de abril de 1992, el autogolpe de Estado. ¿Ya? Ahí está. 5 de abril de 1992, el autogolpe de Estado. Fujimori disuelve el Congreso. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, Fujimori disuelve el Congreso y convoca a elecciones para elegir a un Congreso Constituyente Democrático. Este Congreso Constituyente Democrático estuvo elegido, o mejor dicho, estuvo como miembros a 80 congresistas. Profesor Luis, ¿y cómo fue elegido? Fue elegido mediante referéndum, mira, ahí está. El referéndum, que es una consulta popular, permitió elegir a estos 80 representantes, ¿ya? Ahí está, fue elegido por referéndum el 31 de octubre de 1993. Eso hay que tenerlo presente. ¿Cuál fue el resultado del referéndum? A favor del sí, 55.3%. A favor del no, 44.7%. Ese fue el resultado del referéndum. Ahí está justamente. Muy bien. Entonces vamos a seguir por acá. Estructura de la Constitución Política. Si alguna vez te preguntan cuál es la estructura de la Constitución, tu respuesta debe ser: la actual Constitución Política del Perú consta de título 1, ley de la persona y de la sociedad. ¿Por qué, profesor? Porque el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana. Te voy a olvidar, ¿ah? El fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana. Ese es el fin supremo, es el objetivo principal del Estado. Y eso lo dice a partir del artículo 1 hasta el artículo 42. Título 2, del Estado y la Nación. Ahí está, del artículo 43 al artículo 47. Título 3, tenemos ahí justamente lo siguiente: régimen económico. Título 4, estructura del Estado. Ahí está, que va desde el artículo 90 hasta el artículo 199.
Y tenemos el título 5, garantías constitucionales, del artículo 200 al artículo 205. Y finalmente el título 6, que significa reforma de la Constitución. Cuando te pregunten a ti, la Constitución Política del Perú, ¿cuántos artículos tiene? Tu respuesta va a ser 206 artículos. Acá está. 206 artículos. Y si te preguntan a ti, ¿cuántos títulos? La respuesta es, tiene 6 títulos. 6 títulos y 206 artículos. Es la estructura de la Constitución. Y si te preguntan a ti, ¿en qué título se habla sobre los derechos de la persona? En el título 1. En el título 1 se habla sobre los derechos de la persona. Y si te preguntan a ti, ¿en qué título puede hablar sobre el régimen económico? En el título 3. Se habla sobre el régimen económico. Y si te preguntan a ti, ¿en qué título puede encontrar sobre la defensa de la persona humana? Título 5, garantías constitucionales. Ahí están los títulos y sus respectivas respuestas. Eso es lo que tú debes tener presente. Muy bien, tenemos la estructura de la Constitución Política del Perú. Ahora, ¿cómo evolucionó la Constitución? Mira este cuadro que es bien interesante, ¿ah? A lo largo de la historia hemos tenido 12 constituciones políticas. 12 constituciones. Te suelto un dato. A diferencia del Perú, Estados Unidos ha tenido solamente una, mientras que nosotros hemos tenido 12 constituciones. La actual es del año 1993 y es de tipo liberal y se mantiene hasta la actualidad. Si te preguntan, ¿cuándo tuvimos la primera constitución? En el año 1823. Tuvimos la primera constitución política del Perú, ¿no? ¿De qué tipo era? Liberal. Ahí está. De tendencia liberal. ¿Quién lo promulgó? El primer Congreso peruano. Eso es lo que tú debes recordar. Ahora, si te preguntan, ¿cuál ha sido la constitución que más tiempo ha durado? Mira, acá 25 años, bueno, acá duró 6 años, esta no entró en vigencia, esta duró 49 días, 5 años, 15 años, 4 años, 59 años, 4 meses, 10 años, 46 años, 12 años y la actualidad que va más o menos un promedio de casi va por los 20 años, casi. Ahora, ¿cuál ha sido la de más larga duración? Obviamente que esta, ¿no? Lo voy a colocar acá para que tú lo tengas presente. La constitución que más tiempo ha durado es esta de acá. A ver, voy a subrayarlo por acá. Ahí está, lo vamos a ubicar. La constitución de 1860. Duró 59 años, inclusive con 2 meses. Esta constitución se promulgó durante el gobierno del presidente Ramón Castilla en el año 1860. La constitución número 7 en la historia, 59 años, ¿no? Primero la del 23, el Congreso. Segundo la del 26, Santa Cruz. Tercero la del 28, La Mar. Cuarta la del 34, Orbegoso. Quinta la del 39, el Congreso. Sexta la del 56, Castilla. Séptima la del 60, Castilla. Octava la del 67, Prado. Novena la de los años 1920, Leguía. Del 33 ha sido la 10ª, Sánchez Cerro. La del 79, la Asamblea Constituyente. Y la 12ª, la del año 93 con Fujimori. Y las dos últimas ha sido la del 79, Asamblea Constituyente, y la del año 1933 durante el gobierno de Sánchez Cerro. Anterior a eso fue la de 1920, la de Leguía, y anterior a eso fue la de 1867, la del coronel Prado, ¿no? Ahí están las constituciones. ¿Cuántas hemos tenido? 12 constituciones a lo largo de nuestra historia. Increíble, ¿ah? Lo que significa que cada cierto tiempo en el Perú se cambiaba la constitución. Eso podría explicar por qué muchos peruanos no conocen las leyes y si tú no conoces algo, bueno, no lo vas a cumplir o no lo vas a querer. Muy bien, vamos a ver justamente estas 4 preguntas. Te voy a dar exactamente 4 minutos para que lo leas y luego voy a pedir que me ayudes a resolver.
4 minutos, ¿ah? Lee con atención. Profe, debemos copiar, ¿verdad? No, no es necesario, solamente quiero que lo lean porque yo voy a preguntar cuál es la respuesta. Todavía no es necesario que lo copien. Ya. Profe, ¿puedo decir la primera? Ya, vamos a darle un minuto más para preguntar, un minutito más para que todos terminen. Un minuto más nada más. Solo un minuto, ¿ah? Y empieza a preguntar. Voy a preguntar las 4, ¿ah? Voy a preguntar por las 4 preguntas. Ya está. A ver, vamos a ver por acá. Pregunta número 1. Dice, el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿cuál es? A ver, vamos a empezar por Junior Guaigua. Te escucho, Junior. A ver, es la C, profesor. La C, defensa de la persona humana. Defensa Muy de la bien. persona humana y su dignidad. Excelente, Junior, ¿ah? Te has ganado 4 puntos. Entonces nos vamos a ir acá. Y acá está justamente Junior.
Junior ya tenía un punto en participación, ahora tiene 4, lo que suma un total de 5 puntos que equivale rápidamente a 15. Muy bien, Junior, ¿ah? Felicitaciones. Vamos a ir a la pregunta número 2. ¿La actual constitución Profe, política del Perú es resultado de qué? A ver, te escucho, Génesis Yaxa. en la número 2, la actitud política del Perú resulta de, a ver, constituyente, Congreso Constituyente de... ¿Es la D, profe? La D, ¿qué dice la D? Muy bien, Génesis, está, ahí está. Congreso Constituyente Democrático. Muy bien, ¿ah? La respuesta es la D. Entonces vamos a ir acá. Génesis te había Profe, ¿se participado. acuerda que yo tenía un punto anteriormente cuando leí y uno no me acuerdo qué era? Claro, 5 más 2, 7. Entonces tendrías 17. Muy bien, ahí está. Correcto. 4 más 2, 16, ¿no? Ahí está Génesis. Ujú. Muy bien. Perfecto, ¿ah? Vamos a ver la pregunta número 3. Marca verdadero o falso según corresponda. A ver, una manito levantada para ahí para ayudarle la participación. Dice, a ver, ya tengo manitos. A ver, Cielo, te escuchamos. En la letra A, ¿cuál será? Falso. Claro que sí, falso. Nunca entró en vigencia la primera constitución. Cielo, la letra B. Fa- Verdadero. Verdadero. A ver, vamos a ver. A lo largo de nuestra Falso, historia. falso, falso. Profe, falso, falso. Ya, a ver, vamos a ver ya. A lo largo de nuestra historia, todas las constituciones han sido elaboradas por... No, claro, que eso es falso. Pues si hemos hablado del Congreso, ¿cómo van a ser presidente? Pregunta, o bueno, letra C. Letra C, Cielo. ¿La constitución de mayor duración ha sido la del presidente Ramón Castilla, verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, la del año 60, ¿no? Ahí está. Y la letra D dice, la única constitución de tipo cesarista ha sido la segunda. Verdadero. A ver, vamos a ir justamente ahí por si alguien se ha olvidado, ¿ya? Cesarista. Muy bien, ahí está. Profesor, ¿por qué cesarista? Se llamaba cesarista a toda constitución que es promulgada por un caudillo. Esta fue promulgada por Santa Cruz. Anteriormente a eso había sido promulgada por el Congreso. Muy bien, ahí está, muy bien, excelente, Cielo. Cielo también tenía un punto, más 4, ha sumado 15. Muy bien, Cielo, excelente, ¿ah? Y vamos a ir a la pregunta número, ahí está, 4. Observa la siguiente imagen y responde. ¿Corresponde al expresidente Alberto Fujimori y la Constitución de 1992 que promulgó? La actual Constitución Política del Perú como parte de una obra realizada por el segundo gobierno de Fujimori, el expresidente Fujimori y la Constitución actual promulgada durante su primer gobierno, del autogolpe que él realizó para proclamar la Constitución. ¿Cuál será la respuesta? Manito levantada. Te escuchamos. Uy, veo a 2 que están con la mano levantada. 3, a ver. A ver, vamos a ver. Vamos a ver la oportunidad. Ah, a ver, Junior, te escuchamos en la 4. Profesor, ¿la D? La D, ya. Junior dice la D. ¿Tú qué dices, Cielo? ¿La D también o no? La A. Cielo dice la A. Génesis, ¿tú qué dices? Profe, Sí, ¿tú cuál será tu respuesta en la 4? ¿Qué letra? sería el Fujimori y la Constitución. Sí, también la profe. No, La, profe, profe, no, profe, no, profe, no, la D, la D, la D. En la, el cuaderno que tiene Fujimori. ya la D dice Cielo, ya está. Entonces Me lo dejamos vaya a corregir, profesor. y dejamos a Génesis con la letra A. Ya, a ver, vamos a ver, ya. Corresponde al expresidente Alberto Fujimori la constitución. No, la constitución no fue del 92, Es de fue del 1993 por el 93. libro que tenía. Entonces, esto no puede ser. La B, la actual constitución política del Perú, si eso es cierto, como parte de una obra realizada en el segundo gobierno. No, el segundo gobierno fue a partir del 95. No puede ser. C, No es el mismo año. el expresidente Fujimori, claro, Fujimori es un expresidente, y la constitución actual promulgada durante su primer gobierno. Puede ser, ¿ah? Y la D, el autogolpe que él realizó para proclamar la constitución. Bueno, acá no se ve un autogolpe. ¿Ah?
Acá lo que se ve es al expresidente y la Profesor, Constitución. entonces la C, profesor. Claro, la C, esa es la respuesta. Profe, yo iba a decir la C, pero estaba en duda. Tenía duda Ya, porque era pues. la comisión Bueno, lo importante es que han, actual. lo importante es que han podido despejar su duda, eso es lo fundamental. Entonces, igual yo le voy a considerar a los tres porque han participado y han estado también presentes en la clase del día de hoy. Voy a sumar un punto a cada uno de ustedes, ¿ya? Muy bien. Entonces, chicos, felicitaciones y conmigo será hasta el día lunes. Cuídense mucho y que tengan un buen fin de semana. Adiós, cuídense. Chau, chau. Chao, profe.